caiga sobre nosotros y que Dios caiga sobre nuestros pueblos, que el Espíritu de Dios, que es quien único puede convencer a los hombres de la necesidad de Jesucristo, que caiga sobre nuestros pueblos. El domingo que viene vamos a comenzar una serie nueva acerca de la necesidad de la fe cristiana para la salvación. Y vamos a mirar y vamos a sacar nuestra enseñanza en varias semanas del libro a los Romanos, la epístola a los Romanos. Ese libro que algunos teólogos dicen que si no hubiera 66 libros en la Biblia, ¿cuál fuera el libro a través del cual pudiéramos conocer a Jesucristo, la condición del hombre, el pecado, Jesucristo, la salvación, la santificación? El libro de Romanos, sin lugar a dudas, es la carta magna del cristianismo y vamos a comenzar el domingo que viene y le invitamos a que esté con nosotros porque no somos salvos por la ley sino por la fe en Jesucristo. Pero yo no quería perder la oportunidad, los acontecimientos que han ocurrido en estos últimos días a partir del 11 de julio. El mundo entero se ha enterado, pero ¿qué persona en la ciudad de Miami no ha visto en las noticias todo lo que hemos oído, lo que hemos visto? Las calles, las protestas en las calles, las personas en solidaridad. El 11 de julio, de una manera espontánea, miles y miles, como nunca había ocurrido antes, miles de personas se lanzaron a las calles en muchas ciudades a lo largo de la isla de Cuba. Se lanzaron a las calles pidiendo principalmente libertad, 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 libertad. Ese es el grito, libertad, libertad. Lo más grande que hay para un ser humano es la libertad. La libertad. Y el 11 de julio ocurrió eso, el mundo entero le ha dado esa noticia, le ha dado la vuelta al mundo, a pesar de que el gobierno cubano cerró y apagó todos los medios sociales, el internet, y no ha podido salir noticia como salía antes de ese día, pero suficiente salió y pues ya ustedes saben que se ha pedido libertad. Esta libertad no es nueva. Lo que pasa es que ese brote popular nunca había ocurrido. Pero a usted y a mí nos consta que ese es el mismo brote popular que ha ocurrido en Venezuela, donde cientos de miles de venezolanos se han lanzado a las calles pidiendo libertad, a pesar de ser un régimen que está en el poder solamente desde 1998. Ese es el mismo brote que hubo en Nicaragua en el 2018, pidiendo libertad, a pesar de ser un gobierno que está establecido hace pocos años. Y así sucesivamente, mis queridos hermanos. Y yo les quiero dar mi ángulo, habiendo nacido y vivido los primeros 11 años de mi vida en Cuba, tengo una perspectiva. Pero hoy ustedes van a oír más que a mí, que voy a hablar por unos minuticos, el testimonio, las palabras de un pastor que está hablando dentro de Cuba. Iliana me dijo, mira este video, y cuando me senté finalmente a mirarlo, me impactó, y la valentía, el valor de decir lo que ese hombre ha dicho en una página de YouTube. Y él habla ahí por 15 minutos y dentro de un momentico le vamos a poner el video porque magistralmente él expone el caso
de una manera mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Pero les comparto mi pensamiento. Ustedes saben que en el mundo hay líderes políticos, líderes carismáticos que tienen un gran poder de convocatoria, una gran atracción. Han existido a través de la historia, continúan habiéndolo. Pero el problema que le ha caído al mundo en los últimos 100 y tantos años no es un líder político, es una ideología. Cuando nosotros hablamos de una ideología, tenemos que darnos cuenta que una ideología, una propuesta ideológica de pensamiento, de criterio, va mucho más allá que simplemente un líder. Una ideología proviene de un pensamiento de alguien. Los cristianos tenemos la explicación. Nosotros sabemos que Dios le propone al mundo una ideología. Dios propone una manera de pensar. Dios da una explicación de las cosas, del hombre, de la necesidad del hombre, de los principios que deben gobernar al hombre, de el lugar que Dios debe ocupar en la vida de cualquier ser humano. Dios propone una ideología, el cristianismo bíblico, mis queridos hermanos, es una ideología. Cuando hay una ideología opuesta, cuando hay una ideología totalmente a la inversa, eso también proviene de algún ser pensante. Y Dios nos dice que ese ser pensante es nada menos que su enemigo. La Biblia habla de doctrinas de demonios. La Biblia habla de que los pensamientos, la altivez que se levanta en el hombre contra el conocimiento de Dios proviene del líder de las tinieblas, de Satán. Y en el siglo XIX, un filósofo famoso se atrevió a decir: mi conclusión es que Dios está muerto. Y qué interesante que ese pensamiento agarró raíces, tracción, se arraigó en personas en el siglo XIX. Dios está muerto y miles y miles y miles y miles de personas, filósofos, políticos, han abrazado esa ideología. Otro dijo que la religión era el opio de los pueblos. Y con esa base, y con la base de que Dios no existe, de que el hombre es producto de la casualidad, el hombre es producto de simplemente la evolución, y que no hay un ser supremo, que eso no existe, y que el hombre lo que tiene que hacer es resolver sus propios problemas. Y con esa ideología y esa mentalidad, los hombres han intentado gobernar y lo han logrado. Y esa ideología que comienza con la premisa de que Dios está muerto, que Dios no existe, y de que la religión es el opio de los pueblos, y que el hombre es quien mejor puede gobernarse a sí mismo. Con esa premisa y esa base, el siglo XX ha sido el siglo, óiganme bien, ha sido el siglo, los 100 años de historia, donde más regímenes seculares han existido. El siglo XX. Y quiero que analicemos por un momento el siglo XX. Regímenes seculares donde Dios no existe, donde Dios es expulsado, donde la evolución es la respuesta, la ciencia, el hombre dominando al hombre. Esa fue la ideología que se arraigó en un lugar que se llamaba la Rusia del zar, que se convirtió en la Unión Soviética.
donde un camarada llamado José Stalin gobernó a su pueblo. Qué interesante que un gobierno sin Dios, se calcula que el camarada Stalin mató, eliminó con hambre, con paredón de fusilamiento, con trabajo forzado. Se calcula que el camarada Stalin es responsable por la muerte de 40 millones de sus compatriotas. De sus compatriotas. Y unos añitos después vino el camarada Mao y superó la cifra. Porque se calcula que el camarada Mao, en sus años de control, fue responsable de la muerte de 60 millones de chinos. 40 más 60, ya por ahí nada más tenemos 100 millones de muertos en el siglo XX. Ningún régimen, ningún gobierno, ninguna monarquía, ningún sistema en la historia del mundo se puede comparar nada más que a esos dos gobiernos. Y podemos añadirle Vietnam y Camboya y Cuba y Nicaragua y Venezuela. Y podemos continuar por ahí para abajo en el siglo XX. En otras palabras, cuando el hombre intenta gobernar al hombre y Dios no es parte de la fórmula, el hombre se endiosa y el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Y nosotros estamos viendo ese grito de libertad. Quiero decirles, quiero ser el portador de malas noticias. ¿Por qué? Porque mi corazón ha sido esperanzado muchas veces y la esperanza se ha muerto en mi corazón. Ningún gobierno, usted piensa que el gobierno norteamericano nos va a ayudar a cambiar un gobierno cuando no lo ha hecho en 62 años. Yo no tengo esperanza ninguna. Yo estaba presente cuando el presidente John F. Kennedy le entregaron una bandera cubana cuando vino a Miami a darle la bienvenida a los soldados que el ejército americano, parte de una de sus brigadas, no le dio el apoyo militar y él vino a responsabilizarse y decir: el que hizo el cambio de la política fui yo. Y no le dieron apoyo militar y vino a Miami y la brigada, los presos que soltó, el gobierno cubano tomó presos porque no tuvieron respaldo aéreo ni el respaldo naval. El gobierno americano le pagó al gobierno cubano $50 millones para que le soltaran a todos los prisioneros. Y vino a Miami a recibir y le entregaron una bandera cubana y dijo: esta bandera la vamos a izar en una Cuba libre. La vamos a izar, esta misma bandera. Y el corazón de todos, y yo era un niño, y el corazón de todos se llenó de esperanza. Esperanza que nunca se cumplió. Por eso yo me adhiero más a lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. La solución nuestra, mis queridos hermanos, no está en un hombre ni en un gobierno, está en Dios. Está en Dios, quien único nos puede sacar las castañas del fuego. Es Dios. Quien único puede hacer un cambio milagroso en Cuba y en Nicaragua y en Venezuela. Es Dios. Esa ideología atea, esa ideología es la que quieren implantar en los Estados Unidos. Y si llegan a implantarla, mire allá para que vea el futuro como sería aquí. Sería exactamente igual. Es el mismo en todas partes. Vaya a Nicaragua. Hablé con José Silva esta semana y me dijo: Freddy, desde que hubo los disturbios en el 2018,
no nos han vuelto a dar el permiso como iglesia para poder nosotros decir somos una iglesia con personería jurídica aquí en Nicaragua. Nos han retirado el permiso. Estamos funcionando, pero estamos a prueba, estamos en veremos. No nos han vuelto a dar el permiso que teníamos que reanudar cada año. Así es como se reprime, así es como se resiste. Les hemos dicho vez tras vez que nosotros no hemos protestado nada. Pero son cristianos, son una iglesia evangélica. Ya eso es suficiente crimen. Nuestra esperanza debe estar en Dios. Y les voy a decir algo. Nosotros estamos viendo un mundo convulsionado. Un mundo que está convulsionado en todos los aspectos. Está convulsionado ambientalmente, está convulsionado políticamente, está convulsionado económicamente. El mundo está convulsionado. Y a usted y a mí no nos debe sorprender, porque este libro nos dice que cuando Jesucristo estuviera cerca a regresar, el mundo estaría convulsionado. Y lo que está pasando, en mi modesta opinión, no es más que una evidencia más de que el Señor está cerca. El Señor está cerca y el mundo está en las manos del maligno y el mundo se ha puesto muy malo y me temo que se va a poner peor. Pero la esperanza nuestra es que el Señor dice, esas escaramuzas son gajes del oficio. Esas escaramuzas, esas aparentes derrotas se van a ver más y más. Pero cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo y yo un día seré vencedor. Yo un día seré vencedor. Y yo seré vencedor. Y dice la Biblia que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Jesucristo y dirá que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y mis hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10 dice que nosotros, las armas con las que nosotros militamos en este mundo, como nuestro enemigo no es de carne y sangre, son principados y potestades, dice Efesios capítulo 6, son los gobernadores de las tinieblas de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Pues por lo tanto, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y lo que este mundo necesita es el Evangelio. Y lo que este mundo necesita, los que no tienen a Cristo, que están en el mundo, es hastiarse de sus dioses falsos. Y decir, este Dios no me ha resuelto nada. Estos dioses no me han resuelto nada. Y la Biblia dice que hay personas que se convierten de los ídolos al Dios verdadero, que van del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y el Evangelio ilumina sus corazones y reciben a Jesucristo. ¿Y por qué no creer? ¿Y por qué no pensar? ¿Y por qué no orar? ¿Y por qué no pedirle a Dios que haya miles de cubanos y miles de venezolanos y miles de nicaragüenses y miles de peruanos y miles de bolivianos y miles de argentinos y chilenos? Y donde quiera que la ideología atea ha echado raíces, que el Dios que no tiene barreras, los hombres ponen barreras y fronteras, pero es imposible impedir que Dios penetre en el corazón de los hombres. Y lo que tenemos que hacer es orar como nunca antes. El miércoles por la noche vamos a orar y vamos a venir a orar
Vamos a orar. Hay muchos que están pidiendo oración, pues nosotros nos vamos a unir y vamos a orar y vamos a implorar. Y yo les pido que vengan en ayuno. Y vamos a ayunar de martes para miércoles. Y vamos a cantar y vamos a orar y vamos a clamarle al Dios del cielo. Que se salven los hombres que reciban ese mensaje que Jesucristo los ama. Les comento unos versículos antes de mostrarles el video de 15 minutos que les voy a mostrar. Proverbios 29:2. Esto es nada más que por arribita. Dice la Biblia, dice el sabio Salomón, que cuando los justos son los que están dominando, los que están gobernando, que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Hay alegría, hay bendición, hay prosperidad, hay justicia. No hay perfección. Perfección la va a haber el día que Jesucristo sea el gobernante que esté gobernándonos. Mientras tanto, lo que debemos de hacer es tener gobernantes que teman a Dios, que lean la Biblia todos los días y que digan: Dios, te necesito hoy para gobernar este pueblo. Si hay gobernantes así, el pueblo se va a alegrar porque esos gobernantes van a ser dirigidos por Dios. Sin embargo, cuando dominan los impíos, cuando los que gobiernan son impíos y tienen el corazón negro, ¿el pueblo qué? El pueblo gime. Usted puede saber rápidamente si el gobernante trae justicia o impiedad por los resultados en su pueblo. Cuando el justo domina y gobierna, el pueblo tiene bendición, hay alegría. No es que haya perfección, no es que todo esté perfecto, perfecto es el cielo. Pero hay bendición. Sin embargo, cuando gobiernan y cuando rigen los impíos, el pueblo gime. Eso dice Proverbios 29:2. Miren lo que dice el versículo 4 del mismo capítulo 29. Dice que el rey, con su juicio, con el juicio correcto, ¿qué hace? Afirma la tierra, la afirma, la solidifica. Su comarca, su reino, su gobierno es afirmado porque ese rey está usando juicio. El juicio, todo lo que sea juicio correcto, proviene de Dios. Mas el que exige presentes, ¿saben lo que está hablando ahí? La corrupción, el robo, el egoísmo. Nosotros sabemos lo que son gobernantes ladrones, corruptos, que se venden, que hacen cosas para el beneficio de ellos y de su familia. Eso lo sabemos. Ahí lo dice, la palabra nos enseña eso. Mire lo que dice el versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Los escarnecedores lo que hacen es destruir. El escarnecedor lo que hace es destruir. Sin embargo, los sabios lo que hacen es aplacar la ira. El sabio lo que hace es calma los ánimos, calma. La sabiduría es la manera de conquistar y de gobernar. Los sabios apartan la ira, sin embargo, los escarnecedores lo que quieren es destruirlo todo. Destruirlo todo. Piensen ustedes las cosas que hemos visto aquí en el último año y medio. Los que quieren destruir ciudades y quemar. Los que quieren destruir, ahí lo podemos ver. Son o escarnecedores o sabios. En una de las dos categorías están. Dice el versículo 12 que si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos los que están gobernando con él serán impíos. Cuando el gobernante se deja llevar por mentiras, cuando su criterio es incierto, cuando es falso, cuando la premisa es falsa, todos los que van a rodearlo son impíos. Cuando un gobierno se llena de gobernantes impíos, tuvimos un presidente que le llamaba a una ciudad de los Estados Unidos, le llamaba el pantano, y voy a secar el pantano. Él no sabía lo grande, lo fuerte y lo profundo que era el pantano.
El pantano era de película. ¿Cuántos servidores son impíos? Confabulando, conspirando para traer el mal. Y por último les quiero mostrar el versículo 18. Dice que cuando no hay profecía, cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué los desastres que hay? ¿Por qué los desórdenes? ¿Por qué la represión? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué los abusos? ¿Por qué los paredones? ¿Por qué las cárceles? ¿Por qué el presidio político? ¿Por qué los desaparecidos? Porque cuando la palabra de Dios escasea, el pueblo se desenfrena y sus gobernantes también. Por eso es que dice la Biblia, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Salmos 33:12. Cuando los justos dominan, la ciudad será enriquecida. Cuando la profecía escasea, cuando la palabra de Dios, cuando la predicación de la palabra escasea, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esté donde esté, sea quien sea. Este pastor yo no lo conozco, que ustedes van a oír. Yo les pido disculpas si alguno aquí en estos próximos 15 minutos quizás se aburre o esto no tiene relevancia para usted. Yo le comprendo, le pido, son 15 minutos nada más, le pido su paciencia. Por 15 minutos quizás si usted lo escucha detenidamente va a apreciar lo que aprecio yo. Lo que más aprecio es su valentía. Su valentía. Hacer un video, ponerlo público para que lo vean las autoridades y los que lo gobiernan. Hacer un video aquí y hablar esto aquí. Esto no tiene gracia. Es hablarlo allá, que requiere un valor fuera de lo normal. Iliana me dijo, Freddy, me mandó el video hace unos días. Yo no tuve tiempo y cuando me senté, lloraba al ver un hombre ahí dejar la vida públicamente y decir me voy a identificar y que me pase lo que me pase. La valentía de los cristianos. Y mis hermanos, nosotros estamos aquí, pero no vaya a pensar usted que el diablo no tiene sus disfraces aquí también. El diablo se disfraza de distintos colores, El diablo se disfraza de distintos colores. Triste, tengo que decirle que finalmente todos los colores terminan siendo verde olivo. Triste decirles eso. Y aquí lo tenemos, queriendo implantar esta ideología atea aquí también. La ideología atea está aquí, está viva y activa en los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que fue fundada con la Biblia y con principios cristianos, ha sido socavada como el comején, ha sido socavada de adentro. Los enemigos de América no son los de afuera, son los de adentro. Así que este pastor que ustedes van a oír es un pastor cristiano, un pastor evangélico que está en Cuba y que está respondiendo de una manera muy clara, muy enumerada, sus criterios, sus puntos de vista acerca de los problemas que está viviendo su pueblo. Allá 15 minutos y vamos a escucharlo. Y les doy las gracias por ser tan pacientes a todos de antemano. Hola a todos, soy el pastor bautista cubano Carlos Sebastián Hernández Armas. Soy pastor en la Iglesia Bautista del Cotorro, La Habana, Cuba, y soy miembro de la Convención Bautista de Cuba Occidental. En estos días, los cubanos hemos sido testigos de la presencia de miles de personas en las calles de decenas de ciudades cubanas
además de otros millones más que no salieron a las calles, pero que también junto a ellos claman por un cambio en Cuba en el ámbito político y social. El contexto actual de crisis económica y sanitaria en Cuba, la represión contra los disidentes políticos y el impacto en los jóvenes de las redes sociales ha sido la gota que colmó la copa de años y años de penurias del pueblo cubano. Este video lo hago porque quiero hablar desde mi perspectiva pastoral y personal de estos hechos. Los he dividido en 5 declaraciones. Primero, mi postura personal ante el levantamiento social que está ocurriendo ahora en Cuba. Segundo, mi postura sobre la participación o no de los cristianos y la Iglesia en la vida política y social de una nación. 3. Hablar a las autoridades de Cuba sobre lo que considero un mensaje de Dios para ellos. 4. Hablar desde una perspectiva bíblica a la Iglesia y al pueblo de Cuba. Y 5. Aclarar nuestra postura a los que en las redes sociales están siendo críticos con los pastores y los cristianos cubanos. Respetando el tiempo de los que me escuchan, seré breve en cada una de estas exposiciones, porque estos son temas que tienen mucha tela por donde cortar y se pudiera abundar muchísimo, pero trataré de ser lo más certero posible. Primera declaración. Mi postura pastoral y personal ante el levantamiento social que está ocurriendo ahora en Cuba. Doy mi apoyo total a los cubanos que se han levantado para pedir legítimamente les sean concedidos los derechos de los que se nos ha privado por 6 décadas. Entre ellos está la libertad social, la libertad de conciencia, la prosperidad material, el derecho a elegir el tipo de gobierno que queremos y a los gobernantes que deseamos, el cese del hostigamiento y descrédito gubernamental y policial sobre los ciudadanos cubanos que disienten de la postura del gobierno, el cese del hostigamiento ideológico sobre los ciudadanos y en especial sobre nuestros niños, a quienes tenemos derecho de educar como determinen sus padres. Apoyo también el derecho a la manifestación pacífica para exigir esos derechos, derechos que también son constitucionales, entendiendo que los gobernantes son servidores públicos que se deben al pueblo y no el pueblo a ellos. Claro, también rechazo los actos vandálicos de algunos pocos oportunistas que en toda manifestación pacífica se suelen aprovechar de la situación para realizar estos actos. Rechazo totalmente la postura del presidente de Cuba, a quien no elegí ni elegiría si pudiera votar, en su intervención televisiva del domingo 11 de julio y en las continuas intervenciones que ha tenido. En aquella primera se mostró como todo un dictador incompetente, patético y antipático, sin afecto natural por los cubanos, sin pesar las consecuencias de sus palabras y sus órdenes, teniendo además la desfachatez y el irrespeto al pueblo de Cuba y al mundo de seguir mintiendo en los medios de comunicación nacional sobre la verdadera naturaleza de los hechos y levantando calumnias de viejas sobre el pueblo de Cuba. El mismo pueblo del que siempre ellos han alardeado de que es el mejor pueblo del mundo, el más consciente, el más valiente, el más culto y bueno que hay en la tierra, desde esa perspectiva de ellos. Segunda declaración. Mi postura pastoral y personal sobre la participación o no de los cristianos y de la Iglesia en la vida política y social de cualquier nación. Ahora de esta. Los cristianos bautistas tenemos la separación de Iglesia y Estado, la libertad religiosa y la libertad de conciencia como algunos de nuestros principios más influyentes en el mundo desde el siglo XVII. La influencia ha sido tal que ha influenciado en todas las democracias del mundo para que esto sea posible. Muchos interpretan mal el principio de separación de Iglesia y Estado. Y tenemos que ir a la historia. Este principio surge en Inglaterra a principios del siglo XVII, cuando el pastor bautista de la primera iglesia bautista en Londres, Thomas Helwys, le escribió un tratado al rey James Jaime sobre la base bíblica de que no debe existir una religión del Estado. Ese fue el origen de esa separación de Iglesia y Estado. No debe haber un Estado que tenga una religión como oficial, sino que cada persona dentro de un país tiene derecho a practicar la religión que desee. Hoy, este principio en la práctica dice que el Estado no debe tener preferencia sobre una religión en detrimento de otras, sino que el pueblo sea libre de elegir la religión que prefiere. Y dice además
que la Iglesia como institución no debe mostrar preferencia o apoyo a un partido político o ideal político sobre otro, por el hecho de que los partidarios de uno u otro partido pueden ser miembros de una misma iglesia. En Cuba he sido y soy pastor de creyentes de diversas raíces e ideologías políticas. Tengo miembros en la iglesia que son del Partido Comunista y tengo miembros en la iglesia que son disidentes, que no quieren el gobierno. Y nosotros no nos parcializamos políticamente como institución. Pero en ninguna de sus formas, este principio de separación de iglesia y Estado impide a la iglesia participar y opinar en defender los derechos humanos y sociales, así como sobre las libertades sociales y políticas de una nación, dar nuestra opinión. La iglesia puede y debe levantar su voz y hacer los esfuerzos necesarios en su mano para bendecir a la nación donde existe y viven sus feligreses. Otro aspecto importante es el cristiano como ciudadano e individual de una nación. Si bien la Biblia enseña la obediencia civil de los cristianos a las autoridades de una nación, eso también tiene sus límites. Hablando de esto, la Declaración de Fe y Principio Bautista de la Convención Bautista de Cuba Occidental a la que pertenezco dice: César, el Estado, tiene una autoridad legítima que debemos acatar, pero recordando siempre que es una autoridad limitada por la de Dios. El Estado que sale de su esfera asignada y pretende usurpar la autoridad divina no puede contar con el apoyo y la obediencia del verdadero creyente en ese caso particular. Considero que este es el caso actual de Cuba. El gobierno de Cuba ha querido sacar a Dios de su trono y hacer función de Dios para dominar tiránicamente sobre todo este pueblo, pero careciendo de lo que en Dios es un balance en su autoridad, la justicia y el amor de Dios. Así que, creyente que me escuchas, creo y enseño que cada creyente puede participar de la vida política y social de su país y puede no acatar la autoridad de un gobierno que sale de su esfera asignada por Dios y pretende usurpar la autoridad divina para establecer fuera de la verdad de Dios lo que es bueno y lo que es malo según su propio criterio y en contra de la revelación divina acerca de estos postulados. La conciencia de cada individuo, la familia, el trabajo, la iglesia y la esfera social son esferas en las que el gobierno no debería intervenir. Y si quiere tener más conocimiento de este tema, les animo a que consulte sobre soberanía de esferas, una manera de entender esto perfectamente que planteó Abraham Kuyper, primer ministro holandés años atrás. Espero poder compartirles un video del programa Enfoca a la Familia sobre este interesante tema en mis redes sociales, aunque usted puede buscarlo en YouTube. El principio de separación de iglesia y Estado también dice, en la Convención Bautista, dice: finalmente es necesario aclarar que este principio no implica que un cristiano como ciudadano y ser social no pueda participar de la vida política de un país. Entendemos que no es función de la iglesia como tal, pero un cristiano puede servir a su nación y ser de bendición si esta es su vocación. Su responsabilidad en este caso es brillar como un buen representante de Cristo, siendo ejemplo de honestidad, altruismo y servicio desinteresado. Sin embargo, su actividad la desempeñará no en virtud de ser un miembro de la iglesia y representándola, sino como ciudadano de la nación. Tercera declaración. Desde mi postura pastoral y personal, quiero hablar a las autoridades de Cuba sobre lo que considero un mensaje de Dios para ellos. Gobernantes de Cuba, así dice el Señor, Isaías 10, del 1 al 4. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán, dice el Señor. Gobernantes de Cuba, oye la palabra de tu pueblo que clama en las calles.
No seas ignorante al clamor del pueblo que dices amar y estás para servir. No continúes usando la violencia y el descrédito contra ese pueblo, porque se volverá contra ti. Ten la dignidad de renunciar al vano poder de la fuerza y a la intimidación para someterles. Si no eres capaz o valiente para hacerlo, entonces renuncia a tu posición de poder y da paso a los que sí lo tienen, porque la dignidad tiene la fuerza de un huracán y será desarraigado de todas maneras todo aquel que se oponga a esta dignidad. Gobernantes de Cuba, arrepiéntete o pereceréis. Cuarta declaración. Mi postura personal y pastoral desde una perspectiva bíblica a la iglesia y al pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba, cristianos y no cristianos. Defendamos nuestros derechos dados por Dios y reconocidos por los hombres justos de esta tierra. Si un gobierno se abroga o cree tener el derecho de expulsar a Dios de la nación y reescribir desde su prepotencia lo que es bueno y lo que es malo, llamando a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno, tenemos el derecho y la obligación divina de disentir. En cuanto al miedo, el miedo a las represalias por un derecho divino a la libertad, si este miedo existe en ti por intimidación gubernamental y policial, eso ya es prueba suficiente para que la autoridad no sea legítima sobre ti. Jamás una autoridad aprobada por Dios y legítima ante un pueblo y con la aprobación de sus electores gobernaría infundiendo miedo. No se confundan, no es lo mismo el temor a infringir las leyes justas, porque infringir leyes justas me da temor, no quiero infringir las leyes justas. No es lo mismo eso, al miedo a expresar ideas justas por causa de la represión de un gobierno tiránico que sea autoproclamado como gobernante nuestro sin que lo hayamos elegido. Por lo menos yo no lo he hecho. Quinta declaración. Mi postura pastoral y personal, aclarando nuestra posición a los que en las redes están haciendo duras críticas a los cristianos y pastores cubanos. Pedimos perdón al pueblo de Cuba si a veces no hemos sido más fuertes, si a veces no hemos sido más rápidos en hablar, si no siempre hemos hablado lo que debíamos y si callamos lo que debíamos hablar. Ahora tal vez algunos piensan que hemos demorado más tiempo de lo que debía suceder para decir estas cosas. Pero sepan que para hablar un pastor necesitamos conocer más claramente la evidencia y la realidad de los hechos. No podemos guiarnos por cualquier video que vimos o cualquier cosa que se publique en las redes, porque a veces no son noticias reales, a veces sí lo son. Tenemos que estar bien claros, porque cuando nosotros hablamos a una multitud y nuestras palabras tienen mucho peso. Además, como pastor, en mi caso, tenía que orar a Dios y esperar su confirmación sobre cada declaración que voy a hacer. Por ética también debía esperar a que mi convención se declarara primero. Tienen que saber que lo que decimos tiene un peso sobre la decisión de otros. Por eso es que las pesamos bien nuestras palabras. Pero el pueblo de Cuba debe saber que nuestra tardanza no puede ser confundida con miedo o indolencia. No, hermanos. Algo muy claro para los que nos conocen mejor es que no hemos sido ni indolentes ni cobardes para ejercer la fe cristiana en el pueblo de Cuba ante un gobierno como este. Firmemente creo, desde la historia, que tal vez la iglesia evangélica, y hablo yo como bautista, la iglesia evangélica y sus pastores sean de las pocas instituciones cubanas que por más de 60 años no se han doblado a la influencia política de este gobierno. Los pastores evangélicos en estas últimas 6 décadas han sufrido todo tipo de discriminación, abuso, prisión, campos de trabajo forzado, ostracismo, amenazas de todo tipo. Una posición de firmeza hemos mantenido, negándonos ante todas las obligaciones políticas que han sido impuestas al pueblo de Cuba. Los pastores evangélicos cubanos somos esos que nunca estuvimos en las plazas en el 1 de mayo. No pocos hemos pasado más de una vez por estaciones de policía, amenazados por la seguridad del Estado. Somos los que hemos aceptado en nuestras iglesias por igual a personas que disienten políticamente de este gobierno sin aceptar las amenazas de las autoridades para sacarlos. Sí, porque este gobierno ha amenazado pastores diciéndoles tienes que sacar a ese cristiano de tu iglesia y no lo hemos hecho, aunque ese cristiano sea un disidente. Gloriosamente, grandes personas
de este país que han disentido de ese gobierno son miembros de iglesias bautistas donde han sido respetados, amados, premiados y han encontrado lugar en ellas. Muchos de nosotros hemos sido regulados, esta prohibición de salir del país por decir la verdad. Hemos sido acusados también antes de mercenarios. Hemos sufrido dura persecución. Fue la iglesia evangélica cubana la que levantó la voz contra la Constitución de hace 2 años, cuando los cristianos cubanos llenamos de carteles las puertas de nuestras casas y recibimos amenazas gubernamentales por nuestra firme postura. Somos los que desde hace muchos años y hasta ahora mismo estamos siendo acusados por este gobierno y sus parlanchines de los medios de prensa, luchando a favor de la moral en las escuelas en este enlutado y triste país. Somos los que desde hace más de un siglo cantamos a viva voz en nuestras convenciones a la lid de amor, libertad, libertad, proclamemos sin cesar. Y puedo contar muchas historias de pastores héroes nuestros, firmes, que no se han doblado, Yo he podido vivir la presión de este gobierno sobre los líderes convencionales, los líderes de las iglesias, para que se dobleguen, para que hablen, para que digan en contra del bloqueo, para que digan a favor de Elián, para que digan a favor de la libertad de los 5 famosos considerados héroes. Y las iglesias se han mantenido firmes diciendo, esa no es nuestra postura, somos cristianos evangélicos. Los cristianos se han querido unir para luchar juntos en Cuba. Finalmente, tengo un mensaje para todos los cubanos en todo lugar. A modo de conclusión de este mensaje, para todos los miles que protestan en las calles y para los millones más que no quisieron salir por el motivo que sea, pero igual claman por un cambio en Cuba. También para los que están a favor de este sistema comunista, también para ellos, también para los policías, también para los gobernantes. Este es el mensaje que tengo para ustedes. Dios les ama. Sí, Señor. Independientemente de sus pecados. Pueden arrepentirse, creer y volverse a Dios y hacer la justicia. Dios está de parte de la justicia, de la paz y de la prosperidad. Jesucristo es la vida. Así que con amor cristiano clamamos los cristianos cubanos. Cuba para Cristo ya. Patria y vida. Y como los fusilados de la cabaña, ¡viva Cristo Rey! Dios les bendiga. Me parece que tenemos que orar por ese pastor, ¿no creen ustedes? ¿Cómo se llama? Carlos, ¿qué? Carlos Sebastián. Wow. Bueno. Cuba para Cristo ya. ¡Viva Cristo Rey! Esas son las palabras que muchas veces repitieron los fusilados en el paredón. Terminaban diciendo, ¡viva Cristo Rey! Que Dios nos conceda esa valentía, mis hermanos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. El Señor es, al final, el ganador. Si es verdad lo que dice la Biblia, que para los hombres está establecido que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Quiere decir que hombres van a morir sin Cristo y que luego después de morir van a tener que enfrentarse al juez eterno y dar cuenta de sus vidas. Hebreos 9:27 dice eso. Está establecido por Dios, por supuesto, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y yo muchas veces
me hago esta pregunta. La respuesta la tengo. Los hombres que se ensañan de los hombres, que viven a espaldas de Dios, eventualmente se mueren. Y los que han muerto ya, ¿dónde están en este momento? Están lejos de la presencia del Señor. Están esperando el juicio eterno. El juicio donde van a ser castigados conforme a su grado de injusticia. La Biblia dice que solamente el día del juicio, los que están inscritos en el libro de la vida serán permitidos estar con el Señor. El que no ha recibido a Jesucristo, su nombre no está en el libro de la vida. Y viene un día donde todos los hombres tendrán que rendir cuentas. Todos estos grandes caudillos, mis queridos hermanos, los que ya han muerto en este momento, tuvieron sus 15 minutos de gloria. 80 años, 90 años, son 15 minutos de gloria en comparación a una eternidad muriendo en el infierno, siendo atormentado día y noche donde no hay descanso. 60, 70, 80 años de vida haciendo lo que a uno le da la gana. Son, ¿qué 15? Son 5 minutos de gloria en comparación a una eternidad separado de Dios. Y yo le añado que eso también es cierto para usted. No confíe usted en nada que no sea en Jesucristo. Usted decida ser un creyente serio y un seguidor de Jesucristo. Hay personas que profesan ser cristianos, pero no tienen ni un fruto en sus vidas. Yo examinaría mi fe si ese fuera el caso. Ningún cristiano es perfecto, pero todos los cristianos tienen alguna evidencia de que son cristianos. Todos los hombres le daremos cuenta a Dios. 70 años de vida, por muy buena que sea, por mucho que hayamos disfrutado, son 5 minutos de gloria en comparación a una eternidad. Estos grandes caudillos, ¿dónde están hoy? Los que ya han muerto. ¿Saben dónde están? Murieron sin Cristo, siendo ellos sus propios dioses. Pues déjeme decirle que nada más que hay que morirse y un microsegundo después de la muerte, el lamento es inmenso. Morir sin Cristo, un segundo, es lamentarse el resto de la eternidad. Aprovecho y le digo, por favor, reciba a Jesucristo. Él le ama. Ya lo oyeron a ese pastor. Jesucristo te ama, murió por ti, resucitó, te da vida eterna, te limpia tus pecados si tú vienes a Él y lo aceptas y lo recibes. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener un momento de oración, mis hermanos. Señor, nos parece que estamos perdiendo la pelea. Pero Señor, lo que estamos viendo, tú lo dijiste en tu palabra. El apóstol Pablo nos lo dijo en Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Señor, esta leve tribulación momentánea, Señor, ver el mundo desarmarse ante nuestros propios ojos, que nos causa tristeza, con preocupación por nosotros, por nuestros hijos. Señor,
Pero Señor, tenemos que cobrar esperanza en ti, porque tú eres el único que nos da esperanza. Tú dices que tú nos das la esperanza del Dios que no miente, la esperanza de la vida eterna, la cual el Dios que no miente le ha dado a todos. Señor, te pedimos por nuestro hermano pastor. Señor, envía a tus ángeles que lo protejan. Te pedimos por su protección. Señor, no sabemos ni dónde está en este momento. ¿Quién sabe si este video le ha costado su libertad? No lo sabemos, pero Señor, donde sea que esté, Espíritu Santo, ven sobre él. Fortalécelo con poder en el hombre interior. Gracias por su ejemplo. Sabemos que son miles los que han venido antes que él y han sido de ejemplo para él. ¿Cuántos de nuestros hermanos han padecido en Cuba, en Rusia, en Rumanía, en Bulgaria, en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, en Hungría, en China? Señor, ¿cuántos de nuestros hermanos han padecido y probablemente están padeciendo por su fe? Señor, Espíritu de Dios, ve a ellos y fortalécelos. Señor, ve a ellos. Señor, refresca sus corazones, sus vidas. Suple sus necesidades. Te rogamos hoy, no por nosotros, te rogamos por otros, los que están sufriendo por su fe. Te lo pedimos, Dios. Te pedimos que a nosotros nos llenes de valentía el corazón. Nos llenes de fortaleza. Queremos pedirte por Estados Unidos. Señor, que tú cierres las puertas del ateísmo. Cierra, Dios. Cierra. Que la fe en ti trae un avivamiento a esta nación. Trae avivamiento, Dios. Oh, Señor, trae que tu Espíritu Santo haga su obra, como dice tu palabra, de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos por Cuba que hagas lo mismo allá. Te pedimos por Nicaragua que hagas lo mismo allá. Te pedimos por los desaparecidos en Nicaragua, los desaparecidos en Venezuela, los desaparecidos en Bolivia, como nuestro hermano Case nos escribe. Señor, te pedimos que tú intervengas en Hispanoamérica. Te pedimos que América sea para ti, Señor. Que miles, de cientos de miles vengan a los pies de Jesucristo, a recibirlo, a conocerlo como su Salvador y su Señor. Te pedimos eso, Dios. Te pedimos, Dios, por las naciones que todavía no han caído en las garras del ateísmo. Oh, Señor, cierra las puertas como solo tú puedes hacer. Señor, te pedimos que tú ates al enemigo, que tú ates al hombre fuerte, ata a Satanás. Y esta mañana decimos aquí, todos nos unimos y decimos que el Señor te reprenda, Satanás. La sangre de Cristo está en contra tuya, Satanás. La sangre de Cristo. Que el Señor te reprenda, Satanás. Señor, te pedimos todo esto humildemente, sabiendo que, Señor, no merecemos nada de ti. Lo pedimos por tu misericordia, Señor, porque tú eres un Dios lleno de misericordia. Tú eres grande, tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Dios. Tú eres grande en misericordia. Oh, Señor, por tu misericordia y por tu verdad, Señor, te pedimos que tú brilles en este mundo. Que la luz del Evangelio pueda llegar a los lugares donde hay gran oscuridad. Sea en Latinoamérica, en Europa, en el continente africano, en el Medio Oriente, en Asia. Señor, salva a todos los que tú tienes que salvar, Señor, antes que nos llames a nosotros a tu presencia. Te lo pedimos. Te damos gracias, Señor,
porque tú siempre nos dices algo. Cuando queremos oír, tú siempre nos hablas. Te pido, Señor, que continúes hablándonos a todos los que estamos aquí. Te rogamos por nuestro hermano pastor Dios, cuídalo. Y a todos los que están parados en la brecha con él. Te lo pedimos. Gracias por su ejemplo. Y Señor, nos quedamos en tu presencia. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Sí, Señor.